Buenos días, buenos días. Hoy vamos a escuchar palabra de Dios. También hoy habrá bazar para el Evangelio. Entonces, hoy tan alegro, por eso abriendo nuestro corazón, más atentamente escuchemos la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre nuestro Dios, misericordioso, te damos las gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por darnos a los amados hermanos y hermanas, por utilizarnos según tu voluntad y por convertirnos en miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Deseamos ofrecerte todo para amarte y servirte. Deseamos anunciar el Evangelio para que nuestros amados familiares, amigos y cercanos reciban la salvación. Utilízanos a tu voluntad, ayudándonos para que el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia y por tu evangelio. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente vamos a buscar San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Yo voy a leer. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malos da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hoy también vamos a pensar en las características del hombre que nació de nuevo. El hombre que recibió la salvación continuamente, siguiendo semana pasada. Semana pasada también hemos aprendido sobre las características del hombre que nació de nuevo. Hoy también vamos a aprender sobre estas características. Tenemos que pensar en que yo he recibido la salvación verdaderamente o no. Tenemos que pensar. Este tema es muy importante. Tenemos que saber sobre nuestra salvación, sí o no. Sí, claramente, esto es muy importante. Si no recibe la salvación, después de la muerte, va a caer al infierno. Esto es la verdad. La Biblia dice esto. Entonces, tenemos que chequear, tenemos que confirmar a través de la Biblia sobre mi salvación. ¿Yo he recibido la salvación verdaderamente o no? Tenemos que saber exactamente a través de la Biblia. En el pasado, si realmente he recibido la salvación, recibido la vida eterna por medio de la palabra de Dios, por medio de Dios, tendré las características de esa vida, sí, las pruebas, características de esa vida, vida eterna. A través de los signos vitales podemos comprobar nuestra salvación. Es algo muy obvio, ¿no? Sí. Si recibimos la salvación exactamente, yo tengo
las pruebas de la salvación. Ahora, o sea, tengo los signos vitales. Con esto podemos comprobar nuestra salvación. Hoy vamos a pensar, vamos a chequear sobre nuestra salvación. Hoy vamos a averiguar sobre esto. En mi vida se manifiestan las pruebas de nacer de nuevo o no. Chequeamos. Cada árbol se conoce por su fruto. Sí, por su fruto. Este versículo también. Por sus frutos los conoceréis. Cada árbol se conoce por su fruto. San Lucas 6:44 dice así. Semana pasada ya aprendimos esto, ¿no? Siguientemente, sí, continuamente estamos estudiando sobre este tema. Nosotros, examinando los signos vitales, tenemos que comprobar, tenemos la vida renacida o no, mi salvación. No solamente por la palabra de boca y las experiencias del pasado, sino por los signos vitales. Esto es las características de los salvos. Yo tengo estas características o no. Hoy vamos a pensar. Al ser hijo de Dios, sin falta, tienen las características de ser hijos suyos, hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son las características de los hijos de Dios? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las características de los verdaderos nacidos de nuevo? Domingo pasado hemos pensado en tres características. Sí, domingo pasado, tres características. En el primer lugar, los nacidos de nuevo cambian de su actitud hacia Dios. Esto es características de los salvos. Los nacidos de nuevo cambian de su actitud hacia Dios. Es muy obvio, claro. Para ellos, Dios no es una teoría, no es una teoría jamás. Y en toda su vida puede reconocer a Dios. Sí, esto es una característica. Y las características de los salvos, segundo, los nacidos de nuevo pueden entender y distinguir la palabra de Dios. Sí, exactamente, claramente. Pueden entender y tener este poder para entender y distinguir la palabra de Dios. Los salvos, los nacidos de nuevo, tienen este poder. Tienen simpatía acerca de la Biblia. También la palabra influye en su vida verdaderamente. Sí, cuando escuchando la palabra, su vida cambia, ¿no? Los nacidos de nuevo obedecen a la palabra, a la Biblia. Sí, tiene este deseo. Los cristianos verdaderos se someten a la voluntad de Dios y coinciden su vida con la palabra de la Biblia. Por eso, su vida, su pensamiento, su comportamiento se cambia conforme a la Biblia, conforme a la voluntad de Dios. Esto es también una característica de los salvos. Y también, en tercer lugar, los nacidos de nuevo aman la iglesia. Este contenido ya hemos aprendido, ¿sí? Semana pasada aprendimos este contenido. Los nacidos de nuevo aman la iglesia. La iglesia es donde se juntan los que han recibido la salvación. Esto es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es una familia espiritual. Sí. Los miembros de la iglesia. Los hermanos y las hermanas de la iglesia son miembros de la familia que están juntos por la sangre de Cristo. Somos una familia.
Tan precioso, ¿no? Si recibimos la salvación exactamente, nosotros amamos la iglesia. También amamos a los hermanos, a las hermanas también. Sí, esto es también una característica de los salvos. Entonces, mirando estas características, reflexionemos nuestra vida. ¿Yo tengo estas características o no? Esto es el chequear sobre nuestra salvación. ¿Sí? Tenemos que hacer esto mientras nuestra vida cristiana, siempre. Por eso la Biblia dice, examinaos su fe, dice, ¿no? Hay que chequear. ¿Yo tengo estas características? Aquí, primera de San Juan, capítulo 5, versículo 1. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sí, este aspecto, sí. Esto es muy obvio para los cristianos, como nosotros. Yo tengo esta característica, yo amo a los hermanos, hermanas, yo amo la iglesia verdaderamente. Reflexionemos mi corazón, sí, para que chequear sobre mi salvación. Si hemos recibido el amor de Dios, nuestra actitud hacia la iglesia cambiará y la amamos. Sí, es muy obvio. Entonces, en la iglesia, algunas veces, aunque haya algún malentendido, nos amamos. Podemos amar. ¿Por qué? Somos familia. Sí, ya tenemos familia carnal, ¿no? Entonces, vivimos juntos. Si tenga algún conflicto, pero él es mi familia, entonces puede entender y también podemos amar. Somos familia espiritual, ¿sí? Miembros de la iglesia, los hermanos. Los nacidos de nuevo cambian de su conducta hacia la iglesia. La iglesia es la fuente de alimentación del espíritu. Los alimentos del espíritu se suministran por medio de la iglesia. Por eso es muy necesario para nuestra vida cristiana. Sí, hay que comer, ¿sí? Comida espiritual. Los nacidos de nuevo tratan de permanecer en la iglesia y tratan de aprender la palabra. Esto es la característica. Y también no se separan en la iglesia de Dios para llevar su vida. Esto es su vida mismo. Por eso no se separan en la iglesia de Dios. Porque si nos separamos de la iglesia, no podemos hacer nada. Esto es un principio, ¿sí? La Biblia dice así también. Dios no puede trabajar a través de nosotros si separamos de la iglesia. Tenemos que recordar este principio tan importante. Los nacidos de nuevo saben la importancia de la iglesia y consideran muy importante la iglesia. Esto es el corazón de los salvos, muy obvio. ¿Yo tengo este corazón o no? Tenemos que reflexionar. Para ellos, los hermanos y las hermanas de la iglesia son imprescindibles. Este concepto muy importante. Los hermanos son imprescindibles para mi vida. Si yo soy cristiano realmente. Por eso. ¿Por qué? Todo relacionado con la vida de Dios, mi familia. Por eso los hermanos son imprescindibles, porque los hermanos y hermanas son colaboradores de la obra del Señor
Dios trabaja a través de los hermanos, a través de la iglesia. Somos familia. La obra de Dios no se manifiesta solo por medio de una persona, no solo una persona, sino Dios trabaja por medio de la iglesia. La iglesia es miembros, ¿sí?, de los salvos, no es un edificio. A través de los miembros de la iglesia, a través de los salvos, Dios trabaja. Entonces, somos familiares, familia y miembros de la iglesia, entonces relacionados con la vida, con amor. Por eso los hermanos son imprescindibles para mí también. Hay que amar entonces, hay que amar a los hermanos, tan precioso. A pesar de que algo tiene problema, aparentemente tiene, sí, su cuerpo carnal, sí tiene algo, equivocación, falta, pero mirando mi vida, yo también tengo. Por eso, entre los hermanos tenemos que amar. Esto es el principio. Y también Dios trabaja a través de este aspecto. Pero los cristianos aman la iglesia, aman a los hermanos. Esto es también características de los salvos. Los nacidos de nuevo cambian de su actitud hacia Dios y la Biblia. Los nacidos de nuevo cambian de su conducta hacia la iglesia. Estas cosas son las características de los nacidos de nuevo. A los nacidos de nuevo se manifiestan estas características sin falta. A continuación, hoy vamos a pensar más en este tema, que es las características del nacer de nuevo, de la salvación. Vamos a averiguar, vamos a estudiar más características de los salvos. Vamos a estudiar en cuarto lugar. Sí. Semana pasada estudiamos 3 características, ahora empezamos desde 4. En cuarto lugar, si hemos nacido de nuevo, recibimos la salvación, nuestra conducta hacia el pecado se cambia. Esto también una prueba de los salvos. Los nacidos de nuevo son muy sensibles a los pecados y quieren rechazar los pecados más que antes. Quieren rechazar. Este deseo es muy importante. Yo tengo este deseo o igual que antes. Si igual que antes hacia pecado, hay que chequear sobre mi salvación. Pero si recibimos la salvación exactamente, la conducta de ellos hacia el pecado se cambia. Esto una característica. Los nacidos de nuevo son muy sensibles a los pecados y quieren rechazar los pecados más que antes. Dios es la luz, ¿sí? La Biblia dice, Dios es la luz. Si la vida de Dios ha entrado en nosotros, yo tengo esta luz, podemos identificar más claramente los pecados, porque con la luz podemos buscar, podemos descubrir nuestro pecado. Por eso más sensible que antes para buscar este pecado. Por eso esto es un cambio de los salvos. Si la vida de Dios ha entrado en nosotros, podemos identificar más claramente los pecados. Por conocer nuestros pecados, hemos podido creer en Cristo, ¿no? Por el pecado. Conocer los pecados es la primera etapa de llegar a recibir la salvación. Es muy importante este tema. Debemos entender que nuestro espíritu está muerto por el pecado para que podamos sentir la necesidad de nacer de nuevo.
por entender su estado, que es pecador, pueden escuchar la voz del Señor que llama a los pecadores. Entonces, el pecado es muy importante. Para reconocer el pecado es muy importante. Así, escuchamos la voz del Señor que llama a los pecadores, luego, después de nacer de nuevo, pueden identificar más los pecados. Cuanto más conozcamos a Dios, entendemos mejor y somos más sensibles al identificar nuestros pecados que el principio. Los nacidos de nuevo, los cristianos, perciben claramente sus pecados. El reformador religioso Martín Lutero dijo: los pecados son la mejor teología. Él dijo así: los pecados son la mejor teología. Hay doctrina humana sobre Dios, bibliología, cristología, soteriología, escatología, pero no conocemos a Dios aprendiendo como estas cosas, no, bíblicamente, sino al entender nuestros pecados, esto nos hace conocer a Dios, reconocer pecado. Esto nos hace conocer a Dios y encontrar a Cristo. Por eso, reconocimiento del pecado es muy importante, no es una doctrina, ¿sí? Por eso, Lutero dijo: ser cristiano no es por leer libros, ni por pensar, ni por estudiar. Ser cristianos es por la vida y la muerte, e incluso las experiencias que me han condenados por el pecado. Sí, conocimiento del pecado, ¿no? Lutero explicó que si uno no siente temor a los pecados y al juicio de Dios, no puede ser cristiano verdadero. Este proceso es muy importante. Nosotros recibimos la salvación como así, ¿no? Escuchando existencia de Dios, creación del mundo, verdad de la Biblia. A través de la palabra de Dios entendemos sobre nuestro estado. Yo soy pecador. Y luego de entender esto, tenemos miedo del pecado. Tenemos miedo sobre el infierno. Entonces, arrepentimos a Dios. ¿Por qué? Única solución es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pedimos a Dios solucione este problema por el miedo del pecado. Por eso, Dios solucionó este problema del pecado, ¿no? Por la muerte en la cruz. Creemos en esto es el Evangelio, recibimos la salvación. Por eso es muy necesario siente temor a los pecados y al juicio de Dios. A través de este proceso, a través de esto, recibimos la salvación. La muerte de Jesús nos enseña la ira de Dios que tenemos que recibir por nuestros pecados. También nos hace entender la gravedad de nuestros pecados. La muerte de Jesús nos enseña ciertamente la gravedad de los pecados y el amor de Dios. Amor de Dios. Por eso, los reformadores religiosos dicen que sin temor a los pecados y al juicio de Dios, nunca pueden ir al cielo. Sí, muchos dicen. Charles Spurgeon lloró diciendo,
el Señor, dentro de mí hay un monstruo. Dijo así, él también tenía miedo sobre el pecado. Entonces recibió la salvación exactamente. Muchos reformadores religiosos, esto es verdad. Agustín también dijo, líbrame de mi peor enemigo, que soy yo. Yo soy pecador. Agustín también dijo así. John Newton, que compuso Amazing Grace. Amazing Grace, ¿saben? ¿Sí? Amazing Grace. Él compuso esta alabanza, confesó así. Al estudiar la historia podemos ver que había mucho papa católico perverso, pero el más peor papa está en mí. Él confesó así. Él reconoció exactamente sobre su pecado. Por eso recibió la salvación y dijo así claramente. De igual manera, reconocer los pecados es las características ciertas de los nacidos de nuevo, de los cristianos. Tenemos esta característica. Ezequiel, capítulo 36, versículo 31, dice así, yo voy a leer. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vuestros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Aquí dice, os avergonzaréis, dice, os avergonzaréis. Esto es el comprender los pecados, comprender los pecados. Los salvos se avergüenzan por entender sus pecados. Al instinto del hombre le gusta cometer los pecados, le gusta por instinto, pero los salvos tratan de tirar los pecados en su vida. Esto es el deseo, porque ellos saben bien de la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, ¿no? En consecuencia, Jesús murió en la cruz por mi pecado. Entonces, Él sabe exactamente, los nacidos de nuevo sabe exactamente sobre el pecado. Por eso, sobre la consecuencia del pecado. Entonces, tratan de tirar los pecados en su vida. Es muy importante. Es muy difícil para retirar mi pecado, pero tiene este deseo. Los salvos. Los que han recibido la salvación lo saben muy bien. Por eso quieren rechazar los pecados y son muy sensibles a los pecados. Muy sensibles. Porque conocen el sacrificio de Dios y su gran gracia. Por eso, si conozcamos exactamente su amor de Dios, gracia de Dios, yo tengo sensibilidad hacia pecado. Aquí Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. Miremos la pantalla. Leamos juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, esto es el corazón de los salvos. Esto es el corazón de los cristianos, ¿no? Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7 también. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sí, está explicando sobre sobre aspecto de los cristianos, ¿no? Si recibimos la salvación, tenemos este corazón. Los nacidos no quieren vivir como antes, no quieren vivir como antes, sino ya quieren vivir para Jesús, que murió por mí. Esto es el corazón de los cristianos. Nací de nuevo no significa que ya no comete el pecado. Este concepto muy importante. Yo recibí la salvación, entonces yo en el futuro nunca cometeré en el futuro, cometeré el pecado. Eso no es así. Nací de nuevo no significa que ya no cometió el pecado. Y tampoco mi cuerpo renació de nuevo, sino significa que recibió la vida, el alma que estaba muerta. Sí, yo tengo carne, por eso pecamos, ¿sí? Pero tengo espíritu. Esto es gran diferencia. Por eso no quiere pecar como antes, peleando. Voy a explicar después, ¿no? Lamentablemente, en el cuerpo no hay diferencia entre antes de nacer y después de nacer. Por eso, el carácter de igual como antes. Pero después de nacer, tenemos la voluntad de que controlar nuestro carácter carnal. Y cuando un hombre nació de nuevo, el Espíritu Santo entró en esa persona, ¿no? Es gran diferencia que antes de recibir la salvación. Aquí, Hechos capítulo 2, 38 dice: arrepentíos para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, recibiréis el don del Espíritu Santo. Significa, cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo entra en mí. Sí. Aquí, Efesios capítulo 1, versículo 13. Este versículo, miremos en la pantalla, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo explica sobre el Espíritu Santo. Uno que recibió la salvación, cuando recibe la salvación, este Espíritu Santo entra en su interior. Sí. Entonces significa, si no recibe la salvación, no tiene Espíritu Santo. Entonces, con cualquier manera, según su voluntad de carne, vive. Pero cuando tenga el Espíritu Santo, o sea, recibimos la salvación, desde este momento, este Espíritu Santo ayuda para que evite este pecado. Entonces, siempre pelea, sí, una guerra espiritual. Por eso, no podemos pecar como antes, a pesar de que por nuestra debilidad pecamos, pero no como antes, peleando. Esto es gran diferencia. Ese Espíritu Santo ayuda a los nacidos para que puedan servir a Dios correctamente. Aquí Efesios capítulo 22, capítulo 2, versículo 22 y capítulo 3, versículo 16, dos versículos yo voy a leer. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Versículo 16 dice: para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sí, la Biblia explica muy exactamente, ¿no? En el interior de los renacidos, de los cristianos, hay carácter del Espíritu Santo y del hombre juntos, dos seres juntos. Ambos se contradicen uno a otro. Hay una guerra espiritual en interior de él, por eso. Mirando mi vida, si tengo esta guerra, es muy obvio. Si tengo esta guerra espiritual, esto es una evidencia también de la salvación. Pero no tiene guerra espiritual, hay que chequear sobre mi salvación. Esto es la característica de los salvos. Hay guerra espiritual. Esto significa que yo tengo espíritu, ¿no? Ambos se contradicen uno a otro. Hay una guerra espiritual en el interior. Aquí dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu se contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Entienden, no? Sí, muy exactamente explica sobre la carácter de los salvos. Yo tengo este aspecto en mi vida, a pesar de que es muy difícil para pelear. ¿Sí? Guerra es muy difícil, pero esto es una prueba que tengo la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tenemos que chequear, ¿sí? Es muy importante. Pero los nacidos cristianos pueden controlar el carácter poco a poco por ayuda del Espíritu Santo. Sí, poco a poco. Por eso va a cambiar. ¿Sí? Aquí dice, Romanos 8, 26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Muy simplemente, muy exactamente explica el papel del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu nos ayuda. ¿Difícil esta frase? Es muy fácil. Entonces, Espíritu Santo ayuda siempre a nuestra debilidad. En nuestra debilidad dice. ¿Qué significa esto? Somos débiles. Somos débiles. Es muy obvio. Tenemos que reconocer esto. Yo soy débil, pero yo tengo Espíritu Santo. Este Espíritu nos ayuda. Pero para que pueda ayudar más fuertemente, hay que llenar más Espíritu Santo. Este concepto un poco difícil, pero un día yo voy a explicar. Hay que llenar Espíritu, ¿sí? Pero a veces, Espíritu no llenado bien, y mi carnal más grande, llenado más. Esta guerra, ¿quién va a vencer? Carne. Por eso hay que llenar Espíritu Santo por escuchar la palabra de Dios, reunión, ¿sí? Leer la Biblia, la vida cristiana adecuada. A través de este aspecto podemos llenar Espíritu Santo en nuestra vida. En este momento, Espíritu nos ayuda más fuertemente. Mi carne también muy fuerte. Entonces, esta guerra es muy terrible, ¿sí? Muy difícil. Por eso hay que llenar este Espíritu Santo, ¿no?
Hebreos capítulo 9, versículo 14. Este versículo, miremos en la pantalla, leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les da un sentido incómodo hacia el pecado a los cristianos. Sí, les da un sentido incómodo hacia el pecado. Esto es la guerra, ¿no? Por lo tanto, los nacidos se esfuerzan mucho para alejarse de los pecados. Esto es la característica de los cristianos. Característica cierta de los nacidos de nuevo. Entonces, las características de los salvos. Cuarto, la conducta hacia el pecado se cambia, ¿sí? Yo tengo este aspecto o no, esta característica o no. Vamos a chequear. En quinto lugar, los nacidos de nuevo quieren obedecer al Señor. Para ellos, la obediencia es una alegría. También, sobre este contenido, vamos a pensar. ¿Yo tengo este corazón o no? Nacidos de nuevo quieren obedecer al Señor. ¿Quieren obedecer al Señor? ¿Quieren obedecer la palabra de Dios? Otra palabra podemos decir así: obedecer al Señor, o sea, obedecer la palabra de Dios. Para ellos, la obediencia es una alegría. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque Dios es el que en vosotros produce así, Él quiere como el hacer, por su buena voluntad. El amar a los que me aman es algo instintivo, ¿no? Sí, es muy obvio. Amar y tener interés en los que me aman es el instinto, ¿no? Si recibimos el amor del Señor, amor de Dios, lo amamos y queremos obedecerle. Sí, amamos y queremos obedecerle. Por eso tenemos el corazón del Señor que produce el querer en nosotros. Los nacidos de nuevo verdaderos aman al Señor y tienen el instinto de querer agradarlo. Quieren obedecer al Señor y es alegría obedecerlo. Sí, es verdad. Yo tengo este corazón. Esto es la señal de los nacidos de nuevo. Los cristianos aman al Señor de todo corazón. Por eso, la obediencia no es pesada, sino es un corazón natural. ¿Yo tengo este corazón o no? A pesar de que, sí, carnalmente, tal vez puede ser difícil, pero mi corazón, mi deseo es obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Mire, 2 de Corintios. Este versículo vamos a buscar su Biblia. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15. Este versículo es muy importante para
nuestra vida cristiana, ¿no? Recibimos la salvación, significa recibimos el amor de Dios. Este amor, ¿cómo funciona en mi vida? Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 5, 14 al 15. Si lo tienen, leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos construye pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es la vida muy adecuada para los cristianos. Esta vida, este aspecto de la vida, yo tengo. Este deseo yo tengo. Mire, aquí dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Dios nos exhorta mi corazón y produce el cambio dentro de nosotros. Él tiene poder. El amor de Dios tiene poder. Puede cambiar mi vida. Los nacidos de nuevo tienen una voluntad fuerte de querer vivir conforme a la voluntad del Señor. Esto es la característica de los salvos, de los cristianos. ¿Yo tengo este deseo o no? Si no tengamos, hay que chequear sobre mi salvación. Los nacidos de nuevo quieren obedecer al Señor. Para ellos la obediencia es una alegría. En sexto lugar, una de las características de los nacidos de nuevo es el cambio de su vida. Sí. Todo relacionado. En realidad, igual contenido, podemos entender así. El cambio de la vida. Esto también una característica de los cristianos. Los nacidos de nuevo consideran más el otro mundo que este mundo. Sí, hay otro mundo después de la muerte, pero tiene más interés sobre otro mundo que este mundo. Este mundo vivimos, pero desaparecerá. Los nacidos de nuevo consideran más sobre otro mundo. Piensa más en las almas, sí, espiritual, que los materiales del mundo. Sí. ¿Qué pensamos? Hay que reflexionar, sí. Más pensamos sobre materiales del mundo o sobre las almas perdidas. Esto es una característica de los salvos. Los nacidos de nuevo consideran pequeñas las cosas del mundo. Sí, consideran pequeñas las cosas del mundo. Los nacidos de nuevo buscan las cosas celestiales. Sí, esto es la diferencia, ¿no? Por eso, su punto de vista y su aspecto acerca del mundo se cambian. Por eso, en su vida ocurre el cambio, sí. Si recibimos la salvación, ocurre este cambio. En séptimo lugar, los nacidos de nuevo se manifiestan su fe en medio de las aflicciones y persecuciones. Esto es también una característica. Pero en medio de la dificultad, los que no han nacido de nuevo, no recibido la salvación, se manifiestan no tener fe. Es gran diferencia, ¿no? Juan Wesley recibió la salvación. Él recibió la salvación 13 años después de hacerse pastor. Él era pastor, pero después de hacerse pastor, 13 años después de este momento, recibió la salvación. Sí. ¿Por qué? Porque no llegó a pensar que
él antes no era salvo. ¿Por qué? Un día, estando en un barco viajando a Estados Unidos, ocurrió una gran tempestad. Estuvo al punto de morir, sí, era muy peligroso. Entonces, estuvo al punto de morir, se puso muy ansioso, se ponía nervioso, pero vio unas personas que estaban cantando cánticos con tranquilidad. Entonces, él preguntó, ¿no tiene miedo? ¿No tiene miedo? Entonces, ellos respondieron, nosotros ya iremos delante del Señor, por eso estamos cantando los cánticos. Así respondieron. Wesley, al final, entendió que él no era salvo. ¿Cómo pueden tener esta fe? ¿Cómo pueden tener esta fe? Aunque soy pastor, tengo miedo delante de la muerte. Algunos le hacen unas preguntas muy incómodas. Dentro de usted, ¿tienes la fe que testifica en el Espíritu Santo? Así preguntó. Sin pensar, él responde que sí. John Wesley respondió sí. Pero al volver a pensarlo, se da cuenta de que la respuesta es no. Él entendió esto. John Wesley confesó que él nació de nuevo el día 24 de mayo de 1738, después de pensar y examinar mucho y buscar la verdad. A pesar de que él era pastor, pero después de fue pastor 13 años, recibió la salvación. Ese día, 24 de mayo, 1738. Tenemos que chequear entonces su vida antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo era completamente diferente. Aunque los nacidos de nuevo están delante de la muerte, tienen claro su esperanza. Entonces, aunque están en dificultad de vida, pueden vencerlo. Sí, los salvos. Hasta ahora, hemos aprendido las características del nacer de nuevo con 7 cosas. A continuación, desde semana pasada, ¿no? Un cristiano presentaba unas preguntas con las que podemos examinarnos en nuestra salvación y la veracidad de la fe, se llama el autodiagnóstico sobre la salvación, ¿sí? Escuchando las preguntas, chequeamos nuestra salvación. Primero, ¿qué es lo que más quiero? ¿Qué es lo que más quiero? Lo más, la palabra lo más, esta palabra es importante, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas más importantes de mi vida? ¿Y qué es lo que más quiero? ¿En qué pensamos más? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios capítulo 23, 7, versículo 7 dice así. Es muy correcto, ¿no? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo pensamos? Tenemos que pensar, ¿sí? ¿Cómo pensamos? Mi pensamiento es yo mismo, ¿sí? Mi pensamiento es yo, tal es él, dice. Entonces, ¿qué es lo que más quiero?
¿Qué es lo que más quiero? ¿Cuáles son las cosas más importantes de mi vida? ¿Y qué es lo que más quiero? ¿En qué pensamos más? Tenemos que chequear. Así dice la Biblia. Mire, y segundo, ¿en dónde estoy gastando mi dinero? Esto también podemos pensar sobre comparando mi vida, ¿no? No quiero decir el gasto necesario para vivir, eso no digo así. Aparte del gasto imprescindible para vivir, el dinero que puedo gastar como quiera yo, ¿en dónde estoy gastando? Reflexionemos. Esto me enseña mi identidad espiritual, sí. Pensando esto, estas preguntas. Tercero, ¿cómo gasto mi tiempo libre? ¿Cómo gasto mi tiempo libre? ¿Cómo pasó mi tiempo libre? O sea, ¿sí? ¿Está ocupado para trabajar después de mucho tiempo? ¿Tiene el tiempo libre? Pues, ¿en qué cosa está gastando mi tiempo? Tenemos que pensar. 4. ¿Con quién me llevo bien? ¿Con quién me llevo bien? Miremos bien a los amigos con los que nos llevamos bien. ¿Son cristianos sinceros o no? ¿O son solo el mismo nivel de vivir, de educación y tienen mismo afición? Pensemos sobre mi amigo. 5. ¿A quién respeto yo y en cuál cosa estoy ferviente? Sí. Reflexionando mi aspecto, vamos a pensar el autodiagnóstico sobre la salvación. 6. ¿Por cuál cosa estoy triste y por cuál cosa estoy alegre? Vamos a pensar, ¿sí? Esto es muy usable para chequear sobre mi salvación. Durante 2 semanas aprendimos sobre características de los salvos y también podemos chequear con estas preguntas a mi vida, ¿no? Así hemos visto varias cosas. Tenemos que probarnos mirando nuestra vida. Estas preguntas son muy importantes para chequear nuestra salvación, ¿no? Nos hacen falta la resolución y el esfuerzo para confirmar la salvación de nosotros. Después de examinar su salvación y comprobarlo, los que ya han recibido la salvación pueden comprender más la importancia de la salvación y crecen más en medio del conocimiento de Cristo Jesús para los cristianos. Y los que están cerca a la salvación, sí, puede ser en la iglesia, al final podrán recibir la salvación después de chequear estas cosas. Sí, es muy usable. Y también los que no eran salvos todavía recibirán la salvación por hacer estas pruebas. Sí, por eso este contenido es muy importante. Hasta ahora hemos aprendido unas características de la salvación. A los nacidos de nuevo se manifiestan estas características sin falta. Por eso, estas cosas son las pruebas de la salvación de nosotros. El nacer de nuevo es el tema más importante que no hay que descuidar. Es el tema muy importante. Vamos a chequear, sí, sinceramente, seriamente. Debemos examinar y probar sobre nuestra salvación y tenemos que crecer más
en el conocimiento de Cristo Jesús. 2 semanas así estudiamos sobre las características de los salvos, ¿no? Y también estas preguntas. Y cada semana subimos por YouTube la predicación. Si no entienda bien, por mi español muy falta, escuchemos otra vez. Número 7. Ya. Número 7. Busquemos. Así. Sí. Y por YouTube, otra vez puede ver. Título de YouTube es Misión Palabra de Vida de Iglesia Chimbote. ¿Correcto? Pueden buscar por YouTube. Y entonces, hoy predicación hasta aquí, porque espera bazar, ¿sí? Un poco más temprano terminemos. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por salvarnos y por amarnos. Te amamos sinceramente al haber comprendido tu gran amor hacia nosotros. Hemos recibido la salvación al creer en nuestro corazón la sangre del Señor derramada en la cruz. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión entre los hermanos, las hermanas, para vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a anunciar tu gran amor con fuerza a nuestra familia, amigos y cercanos, que reciban la salvación, todos aquellos a los que queremos anunciar el Evangelio para que vuelvan a ti. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén.